8:10, ya estamos de regreso. Una hora de actualidad en Ahora es Cuando, en Infinita por la 100.1, infinita.cl. Con nosotros allí en el estudio el presidente del Partido Republicano, Arturo Esquella. Arturo, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación, Juan Manuel. Un gusto de acompañarte esta mañana. Vamos a hablar de la proclamación de José Antonio Kast. Vamos a hablar, por supuesto, de el momento que viven las derechas, como le gusta decir a algunos. Y vamos a hablar de la reforma del sistema de pensiones. Voy a partir, sin embargo, preguntando de ¿cómo mira el Partido Republicano la controversia que se desató por la fallida compra de la casa del expresidente Sebastián Piñera y la decisión del gobierno de remover a la ministra de Bienes Nacionales, haciéndola responsable de este episodio? Bueno, son varios los elementos que tiene esta materia. En primer lugar, no se ha comentado mucho porque nos centramos en esto inaudito de que haya pasado una compra, una decisión tan importante como esta por muchos abogados, por muchas personas, asesores, y nadie se haya dado cuenta que se está infringiendo la Constitución abiertamente de una manera absurda. O sea, cualquier alumno de primero o segundo año de Derecho sabe que hay un impedimento para celebrar contratos por parte de los ministros, en este caso también por parte de los parlamentarios. Claro. Pero más allá de eso, de repente como que echo de menos en el debate que se diga, bueno, ¿por qué el Estado tenía que comprar una casa para hacer un museo de lo que fue uno de los peores gobiernos de la historia de Chile, en particular Salvador Allende? Yo creo que eso también requiere, digamos, dedicarle un par de minutos, porque es inaudito. Yo no cuestiono que si es que la familia de Salvador Allende quisiera donar la casa o quisiera levantar, digamos, un fondo llamando a particulares, simpatizantes, adherentes de sus ideas, en fin, quisieran hacer un museo. Yo creo que eso es súper sano, razonable, bueno, en fin, todo lo que tú quieras. Pero ¿por qué tiene que endosárselo al Estado? ¿Por qué el Estado tiene que gastar 1.000 millones de pesos en algo que por de pronto divide a los chilenos? No corresponde, y eso creo que también se tiene que comentar. Luego... Ahora, perdón, pero mirado bajo esa misma lógica, entonces tampoco debería haber existido el Museo de la Memoria. También es el museo que dividía a los chilenos, y hay muchas cosas en la historia que probablemente dividían a sus ciudadanos, pero sin embargo es rescatar un pedazo de la historia para no olvidar también un pedazo de la historia. Para este gobierno, claramente no es la misma la opinión que tiene Arturo Esquella sobre la figura de Salvador Allende. Para muchos otros sí, pero es un pedazo de la historia que uno quizás no debería olvidar precisamente por lo mismo, ¿no? Efectivamente, pues un pedazo de la historia, porque a ese museo le falta el otro pedazo de la historia, y ese es el problema que tiene en particular. Entonces, pero es que sí profundiza mucho más, digamos, las divisiones. Si José Antonio Kast quiere comprar mañana la casa del presidente Errázuriz de Pinochet, también lo podría eventualmente comprarle y decir, bueno, también aquí hay un pedazo de la historia. Claro, es que... la historia tiene múltiples formas de ser mirada. El que alguien quiera rescatar un lugar que fue emblemático, donde hubo muchas reuniones, donde se generaron, o sea, está demasiado documentado sobre cosas que pasaron en esa casa. Me parece que va a depender, por supuesto, del gobierno de turno el que le haga la valoración al respecto, pero museos, digamos, que dividan a ciudadanos existen en todas partes del mundo. Yo creo que si nos sobraran los recursos se podría empezar a estudiar qué tipo de museos de este perfil en el fondo se podría financiar o no. Pero como no nos sobran, digamos, los recursos y tenemos múltiples necesidades y estamos pasando por crisis muy profundas, creo que no parece razonable el que se destinen los recursos de todos los chilenos a esto. Ahora, ese argumento que usted dice, yo no lo escuché decir cuando hace algunos meses se subió en 1,4% el presupuesto en gastos operacionales del Congreso, por ejemplo, y he escuchado parlamentarios decir algo similar a lo que dice usted, y el 1,4% de los gastos del Congreso son más de 2.000 millones, o sea, es el doble de lo que cuesta. Y por eso toda la bancada republicana votó en contra. Sí, es cierto, pero siempre... tampoco generó el ruido que uno podría haber esperado si es que se trata de decir recursos del Estado son finitos. Nosotros hicimos todo el ruido necesario en el fondo para que se alertara de que se estaban subiendo los gastos operacionales del Congreso. Nuestros parlamentarios, siendo incumbentes, a diferencia de todos los demás parlamentarios, votaron en contra. En eso no nos vamos a perder. Estamos en una situación de crisis muy profunda. Vemos al otro lado de la cordillera cómo son capaces de disminuir el gasto en un 30%. Es algo que muchos habrían pensado que era imposible, y efectivamente con voluntad y con determinación se puede hacer. Y acá lo que estamos haciendo es seguir financiando cosas que no tienen mucho sentido. Estamos todos de acuerdo en que seguridad pública es una de las principales prioridades que tiene el país. Se destina una cantidad de recursos enorme, 8.000 millones de pesos en régimen,
a crear un nuevo ministerio, suponiendo, digamos, que de ahí se van a coordinar las políticas. La verdad es que lo único que hace esa política pública es generar más entorpecimiento, digamos, a la toma de decisiones. En fin. Ahora, eso es una teoría. No sabemos si va a entorpecer o a facilitar. Claro, pero o sea, el gran cuestionamiento que ha surgido desde su propio sector es la incapacidad de poder coordinar mejores políticas públicas para enfrentar la delincuencia. Entonces, cuando se toma una determinación de darles teóricamente una línea más directa a esa toma de decisiones a través de un ministerio, no sabemos si la va a entorpecer o a lo mejor la va a facilitar. Es solo una teoría. Sí, y mi opinión, bastante estudiada al menos, es que efectivamente esos recursos habrían sido bastante más útiles para el combate a la delincuencia, en el sentido de fortalecer el rol que tienen las policías, particularmente en lo que, por ponerte un ejemplo, la asignación de riesgo. Tú sabes que las personas que están hoy día, de los carabineros, de las policías en general, combatiendo en la calle, corriendo el riesgo, digamos, desde el punto de vista de la integridad física, de la vía propiamente tal, tienen una asignación de entre 94 y 140 mil pesos. Les podríamos haber incrementado sustantivamente a las personas que están en la calle. Por poner un ejemplo, no quiero caer, digamos, en la casuística. Que es un debate que me parece que es muy atendible, que de hecho planteó el general Yáñez, y que en algún momento el general Yáñez llegó a pensar que efectivamente en este gobierno eso iba a ocurrir y sin embargo no se materializó. El ministerio podría haber sido gratis. Y así todo te genera un nivel de dificultades enorme. Yo no sé si manejas el detalle o no, si es que los auditores hoy día que nos escuchan... Lo hemos conversado largamente. Ya, no quiero entonces profundizar y latear con esto, pero efectivamente genera una figura nueva de un Ceremi, se duplican, digamos, los roles, particularmente en regiones. No sé, hay cosas extrañas, no es una opinión únicamente nuestra. Yo he visto también académicos de otros sectores políticos, de corrientes distintas, que tienen una opinión, al menos escéptica. Que estamos hablando desde la teoría, pero estoy de acuerdo. También compartirá, sin embargo, conmigo la opinión de que muchas veces con el Congreso que tenemos, aquí entra al Congreso un caballo y sale una cortina de baño. O sea, lo viví en persona 8 años, así que estamos muy claros que efectivamente cuando se presenta un proyecto de ley uno no sabe cómo va a salir. No sabe cómo va a salir. Estamos de acuerdo. Ahora, déjeme hacerle esta pregunta. Una cuestión bien práctica. Si el Partido Republicano fuera gobierno hoy, dejemos de lado el Ministerio de Seguridad porque no sabemos cómo va a funcionar. Tenemos una gran cantidad de otros ministerios que sí sabemos cómo funcionan. ¿Qué ministerio automáticamente eliminaría el Partido Republicano? No pasa necesariamente por eliminar un ministerio ni caer, digamos, en este sí, este no. Eso hay que estudiarlo desde una perspectiva distinta, de cómo tú vas a disminuir el gasto. Ya, hay que hacer aquí es donde hay una cosa que me sorprende. Cuestionan un ministerio que ni siquiera sabemos cómo va a funcionar porque todavía no se ha puesto en práctica y no tienen claro qué ministerios que sí están funcionando no eventualmente podrían sobrar o para efectos de ustedes podrían funcionar, por ejemplo. Sí, pero sígueme a dónde voy. Yo me refiero a que hay que hacer una mirada más integral. En el fondo tú lo que tienes que hacer es decir, mira, ¿cuál de los gastos que efectivamente hoy día está cargando fiscalmente todos los chilenos tenemos o no están rindiendo, no tienen una evaluación razonable que le permita mantenerse en el tiempo? Y eso nos va a arrojar una serie de cosas que desde el punto de vista técnico van a decir, mira, este proyecto, este programa en el fondo no tiene que continuar y tú vas a ir generando recursos que podrás destinarlo, digamos, a otras cosas. Tú partiste la pregunta diciendo, mira, ustedes si fueran gobierno, y acá es en donde me interesa hacer un punto, porque nosotros tenemos, y lo hemos planteado en varias oportunidades, y esto se va a ir incrementando con el paso del tiempo, una gran propuesta para los chilenos en función de recuperar la seguridad en Chile. Hemos estado construyendo durante mucho tiempo un plan de recuperación territorial, muy en la línea de lo que observamos en El Salvador, en Hungría, en Italia en materia penitenciaria, y eso va a generar una disyuntiva que para nosotros es fundamental que los chilenos se pronuncien, y eso tiene que ver también con nuestro interés de estar en la primera vuelta presidencial, en donde van a votar todos los chilenos y no un puñado como en las primarias, porque en el fondo lo que les vamos a decir a los chilenos, mire, hay un tipo de privados de libertad, de internos condenados por crímenes violentos que a la luz, digamos, de los antecedentes no tienen ninguna capacidad de reinsertarse, no tienen ninguna capacidad de rehabilitarse, y esas personas van a estar en un régimen penitenciario distinto, muy probablemente no van a salir en mucho tiempo. Y eso va de la mano con muchos cambios desde el punto de vista estructural, legislativo, tipos penales, en fin. Y también... Claro, una política penitenciaria de esa naturaleza implicaría
habrá modificaciones que pasan por el Parlamento. Imagínate lo que va a pasar cuando digamos que el régimen de estos internos, de esos recintos que van a ser de confinamiento para terroristas, del crimen organizado, en fin, narcotraficantes, no van a tener acceso a visitas, no van a tener pertenencias, van a estar en un régimen. Entonces se va a generar un debate que no te va a permitir el que haya múltiples focos, digamos, de debate al mismo tiempo. ¿Qué quiero decirte con esto? Volviendo a la pregunta original. A ver, ya. Nosotros nos vamos a concentrar en un gran tema que es cómo le devolvemos la seguridad a Chile. Si es que nosotros sembramos la elección presidencial en lo que van a ser los próximos 4 años de múltiples cosas que dividen a los chilenos por distintas razones. Si yo te digo, mira, vamos a cerrar todos los ministerios sectoriales y los vamos a concentrar solo en economía, pucha, en el fondo se va a desviar la atención. Ahora, y si tú me preguntas a mí, esto obviamente la última palabra la tiene el candidato presidente y hay un equipo trabajando en esto. Yo no pondría el foco principalmente en eso, sino que pondría el foco en las grandes transformaciones, en la política de shock que hemos dicho se debiera implementar en los primeros meses de gobierno y acompañar durante los 4 años completos para empezar a recuperar la seguridad y llegar a ser, digamos, el país más seguro de Latinoamérica, que yo creo que efectivamente sí es posible. Ahora, Arturo, conversamos con Arturo Esquella, presidente del Partido Republicano, siendo bien realista, y me imagino que esto es un tema que ustedes también han mirado con detenimiento. Evidentemente que muchas de esas transformaciones, y sobre todo estas que son fundamentales, que son transformadoras desde el punto de vista de lo que pretenden recuperar o corregir, requieren de acuerdos en el Parlamento, y hoy día tenemos un sistema político que hace mucho más difícil el poder poner de acuerdo. Tenemos solamente la Cámara de Diputados, hoy día 40 independientes, y con la gran cantidad de partidos políticos, 22 en total, o sea, la verdad es que entre la atomización o balcanización, y el hecho de que además, incluso siendo miembros de partidos políticos, hoy día tenemos a parlamentarios que se mandan solos en la práctica, no importa lo que el partido les diga, es mucho más difícil gobernar. Siendo práctico, ¿cuánto realmente de eso tienen ustedes también claro? Y en el entendido de que no necesariamente en un eventual triunfo presidencial vayan a tener una mayoría parlamentaria. De hecho, lo más probable, dice la lógica, es que eso no lo vayan a conseguir. Mira, veamos 2 escenarios. Un optimista, partamos por ahí, que es que efectivamente, y hay algo de antecedentes distinto al resto de las elecciones, por primera vez ganamos una elección municipal, nunca antes habíamos sacado como sector más del 40%, hoy día superamos el 50%, tenemos empatado el Senado, venimos de una elección de un Senado, eso fue el Consejo Constitucional, en donde logramos juntos, toda la derecha, siempre hablando del sector, por supuesto. El arco de toda la derecha. Sí, por supuesto, siempre así. Y sacamos 2/3 de ese Consejo Constitucional. Cuando tú no tienes incumbentes, ese es el resultado en el fondo que te da un voto obligatorio, al menos digamos los chilenos que están votando en estos últimos años. Claro, ese es el comienzo, pero al final, si uno mira al final... Déjame seguir con la figura optimista. No, que la figura optimista tiene que tener una mirada realista también. Sacaron 2/3 y les fue mal en el resultado final de la propuesta puesta sobre la mesa. Te cambias de tema muy rápido. No lo vamos a dejar pasar, no te preocupes, pero déjame terminar esta idea. Pero no me cambio de tema, si que en el fondo uno lo puede poner como ejemplo algo que quiero terminar con el escenario de cómo tú logras transformar Chile desde el punto de vista de la seguridad con o sin mayoría en el Congreso. Yo creo optimistamente que esta es la mejor opción que tenemos como sector para tener mayoría en ambas cámaras. Nunca antes habíamos tenido una configuración política electoral así. Y efectivamente se puede lograr y ahí las transformaciones van a ser profundas y radicales. Segundo, escenario negativo, pesimista. Bukele en El Salvador las grandes transformaciones las hizo con minoría en el Congreso. ¿Por qué? Porque la ciudadanía tan abismantemente se había pronunciado en una elección presidencial en una línea, en una orientación, siguiendo al pie de la letra lo que les estaba proponiendo como plan de recuperación territorial la persona que aspiraba a ser presidente, que efectivamente quienes pensaban distinto en el Congreso tuvieron que votar a favor. Lo mismo que estamos viendo en Argentina. En otras materias, por cierto, en materias económicas, pero con minoría en ciertos casos, ha podido sacar adelante proyectos cuando tú tienes a la ciudadanía de tu lado. Para entender entonces lo que está diciendo Arturo Esquella, porque lo dice usted, en el escenario pesimista, es decir, no tener mayoría en el Congreso, ¿un gobierno de José Antonio Kast aplicaría la lógica a Bukele para gobernar Chile? Si es que nosotros, yendo al tema parlamentario, no tuviéramos mayoría en alguna de las cámaras y necesitáramos habilitar vía ley por ejemplo, un fast track para construir un centro de confinamiento en el norte de Chile, bueno, los
los chilenos, los parlamentarios, digamos, de oposición de ese gobierno republicano, de quien fuera, digamos, de la actual oposición, tendrán que darle la cara a los chilenos por qué no permitieron la construcción de ese recinto penitenciario, por poner un ejemplo cualquiera. Puede que efectivamente te lo nieguen igual y ahí se va a trabar todo, pero en el fondo va a ser los chilenos los que van a sacar las conclusiones de quienes quieren recuperar la seguridad o no. Quedaron varios temas entre medio. Porque... Sí, pero está bien, pero de lo relevante creo que va respondiendo Arturo Esquella a cada una de las preguntas que le voy haciendo. Y efectivamente el modelo de seguridad de El Salvador es la piedra angular de lo que nosotros pretendemos hacer en materia de seguridad pública en Chile. Eso le quería preguntar. Sin ninguna duda. Ese es el modelo que seguirían en caso de ser gobierno. En materia operativa, en materia de inteligencia, en materia, digamos, de incorporar a la ciudadanía, digamos, en el combate a la delincuencia, desde el punto de vista de estar informada de lo que está ocurriendo, en la manera en que tú reivindicas el uso de la fuerza por parte de las fuerzas policiales, la manera en que tú restableces el sentido de autoridad, no solo de las policías, sino que hasta en las salas de clase con los profesores. Es innegable el resultado de Nayib Bukele, es innegable el resultado del combate a la delincuencia. Tan innegable es ese resultado que, por supuesto, le ha devuelto la tranquilidad a muchos salvadoreños. Cuando uno conversa con ellos, tengo amigos que han viajado hasta allá y te lo dicen muy, muy comúnmente. Tan innegable es eso como también es innegable las acusaciones por violación a los derechos humanos en contra de ese gobierno, que hoy probablemente no hacen tanto ruido porque los salvadoreños sienten que han recuperado esos grados de libertad, pero que en algún momento eso puede terminar convirtiéndose en una bomba de tiempo. Sí, pero es bastante discutible. Yo tuve la oportunidad de estar en el SECOT, que es esta cárcel que seguramente todos han visto las imágenes. Que es donde se concentran buena parte de esos cuestionamientos. Y déjame decirte que conociendo muchos centros penitenciarios de los 80 y tantos que hay acá en Chile, o sea, ninguno tiene el nivel de infraestructura y de calidad, digamos, de recinto que sí tiene el SECOT. Las críticas tienen más que ver con materias procesales penales. Está ahí, digamos, como la crítica un poco más técnica desde el punto de vista de las organizaciones en derechos humanos y qué sé yo. ¿Por qué? Y esto, si bien nosotros recogeríamos en parte, digamos, lo que hicieron allá, no se aplica del todo. Ellos lo que hicieron fue perseguir la pertenencia a las organizaciones criminales. Lo que hicieron fue dictar una ley en donde se proscriben las bandas, las maras, las pandillas, en fin, como organizaciones ilícitas, pero cuando tratan precisamente de contexto de terrorismo o bandas criminales, se pasa, digamos, a un nivel distinto de lo que comúnmente conocemos por tipos penales de asociación ilícita. Es decir, a ellos, cuando se trata de una banda criminal o una pandilla, la pena va de entre 20 y 30 años. Claro, lo que pasa es que el cuestionamiento también, entre otras cosas, apunta a la detención de menores de 14 años, a quienes aparecen con tatuajes, que es lo que suele simbolizar a las maras, pero a quienes tenían tatuajes que no eran parte de estas maras. Hay cuestionamientos. Y ese es el ejemplo, es importante lo que dice, porque en el fondo lo cuestionado por parte de algunas organizaciones es que hayan considerado los tatuajes en los cuerpos de estas personas como elemento relevante para comprobar que forman parte. Ellos culturalmente, a mí me tocó, o sea, estábamos en la cárcel y el mismo director de la cárcel le pide a los de un módulo completo que se saquen la polera. Los maras, y estábamos todos mirando, todos tenían grabados MS-18, la M13, no me acuerdo los nombres de estas bandas criminales, pero era parte de la cultura de estas pandillas el grabarse, digamos, en su piel la pertenencia a la organización de cual formaban parte. Arturo, déjame preguntarte... Eso en Chile no aplica. Sí, no aplica. Claros. Desde Chile Vamos han cuestionado varias veces a José Antonio Kast por no querer ir a una primaria con los partidos de la centro-derecha, señalando que prioriza su proyecto personal en el lugar de un proyecto colectivo que saque a la izquierda del poder. ¿Qué responde el presidente del Partido Republicano frente a ese cuestionamiento que lo hemos escuchado en varias oportunidades desde Chile Vamos? Desde que existe primeramente proyecto republicano, hoy día partido republicano con todo su ecosistema, siempre nos han cuestionado por todo lo que hacemos. Al principio, en la primera elección presidencial de José Antonio Kast, se ponía el foco en que dividía, en que no iba a sacar más del 1% y que en el fondo eso iba a dañar la elección de Sebastián Piñera para su segundo gobierno. La verdad es que con los hechos se fueron demostrando uno a uno, cada uno de los casos, de que no era así. Efectivamente, nosotros llegamos a plantear un modelo distinto. En principio hay levemente una
o sea, no levemente, sino que existe una gran sintonía con un sector de la derecha tradicional, pero en donde está la diferencia es en la manera de enfrentar en la política pública, la manera de enfrentar la defensa de esas ideas y principios, el no acomplejarse de tus ideas. Cuando tú dices, mira, un país crece más, por ejemplo, en materia económica, si es que tú le haces más fácil la inversión a quienes tienen la posibilidad de invertir, y eso significa menos impuestos, menos trabas, menos permisología, qué sé yo, tú creces más. Esa es una idea estructural. Y efectivamente, si no te avergüenzas de esa idea, tú puedes salir a convencer de que esa idea es la más conveniente para el país. Y efectivamente los chilenos sí son receptivos de eso. En la elección siguiente, que se nos decía exactamente lo mismo, bueno, dicho sea de paso, efectivamente no sacó un 1%, sino que sacó un 8%, y esa misma noche se le fue a dar el apoyo a Sebastián Piñera y José Antonio Kast recorrió Chile pidiendo el apoyo para que no ganara la izquierda y ganara Sebastián Piñera, y así fue. 4 años después, José Antonio Kast encabeza también una elección presidencial ya con un partido recién constituido, a pocos meses de constituido, y efectivamente se plantea un proyecto, un modelo de país en donde no se le tiene vergüenza a tus ideas. Tú sales a decir efectivamente lo que crees conveniente. Dijimos en su momento y presentamos un modelo de qué es lo que ocurriría si es que privatizábamos Codelco, por decir algo. Algunas personas tradicionales de derecha se agarraban la cabeza, pero ¿cómo se atreven a decir eso? Esto es un escándalo. No, a los chilenos tú les tienes que decir lo que piensas. Ya, pero no me responde, eso no responde la pregunta respecto de cómo abordan ustedes un cuestionamiento que podría tener un cierto sentido de querer privilegiar ese proyecto personal de una derecha sin complejo, por decirlo así, en lugar de buscar un trabajo colectivo de toda la derecha para que la izquierda no vuelva a ganar. Es que la responden los hechos, porque en el fondo te estoy diciendo que eso mismo que están diciendo hoy día lo dijeron 4 años atrás y 8 años atrás. Y nosotros lo vamos a enfrentar de la misma manera, siendo muy claros en plantear un proyecto que es distinto al de Chile Vamos en este caso, y con la misma transparencia decir en segunda vuelta, si es que no llegáramos a pasar nosotros a esa segunda vuelta, nos vamos a sumar a cualquier alternativa que tenga al frente a la izquierda, porque no nos perdemos ni un segundo. Para hacer campaña, no al gobierno. Esa es una decisión que tenemos que tomar en su momento como partido, pero por de pronto, digamos, sumarnos a la campaña para que no gobierne alguien que sea de la línea de quienes nos están gobernando hoy día. Esa es una decisión ya tomada y efectivamente estamos todos de acuerdo en el Partido Republicano. ¿Y cómo mira usted, Arturo, el hecho de que existan hoy día también sectores más, no sé si más hacia la derecha, pero descolgado del Partido Republicano lo menos, que también cuestionan al Partido Republicano? Porque una cosa es Chile Vamos, que podría cuestionar a José Antonio Kast, un histórico de la UDI, que luego forma su propio movimiento con esta derecha sin complejo, pero hay quienes como, no sé, Rojo de Boers, que en realidad dice que sí tienen un cierto complejo, que empezaron como a correrse un poquitito de vuelta hacia la centro derecha, o figuras como Johannes Kaiser, que aparecen estos otros movimientos que de alguna manera, no sé si le hacen sombra, pero sí le hacen ruido. Bueno, en términos generales no son solo ellos, sino que hay muchos más movimientos de políticas que uno podría ubicar dentro de lo que llamamos derecha, aunque es cuestionable, digamos, hasta dónde están los contornos, y eso lo vemos como algo bastante positivo. Eso, por último, o sea, por de pronto tira o ejerce, digamos, una fricción hacia la derecha. Antes de que existiera el Partido Republicano y todos estos movimientos o incluso partidos en formación, el eje de las políticas públicas estaba bastante hacia la izquierda. Ya con la aparición, digamos, de una bancada republicana en el Congreso Nacional y votando en el fondo, muchas veces quizás tomando la postura bastante impopular, porque de repente, ponte tú para los retiros, o la política, digamos, de las 40 horas en materia laboral, en todos esos casos nosotros hicimos lo que efectivamente nos indicaba desde el punto de vista transversal, técnicamente había que hacer. Ya, lo mira como algo positivo, pero votamos. No le genera incomodidad el que además son sectores que participaron del Partido Republicano en algún momento y que hoy, sin embargo, formulan severas críticas hacia el mismo partido. Nosotros lo vemos como un triunfo de las ideas. Si es que hay más personas que están remando para el mismo lado, consideramos que es algo positivo. Pero no les gustaría que estuvieran arriba del mismo bote, porque si remando el bote va más rápido. Es que no tengo ninguna duda que para las cosas importantes, como ha ocurrido con nosotros y la derecha tradicional, van a estar disponibles. Eso es así. O sea, si tú tienes al frente a una Camila Vallejos como sucesora, por ejemplo, de Gabriel Boric, estoy inventando, no tengo ninguna duda que todos los que tú nombraste vamos a estar juntos trabajando para que la alternativa que sea le gane, digamos, a Camila Vallejo. ¿Con quién cree que va a competir José Antonio Kast en esta presidencial? ¿Con quién cree desde el frente, desde la izquierda? No con quién quiere,
¿Con quién cree Arturo Esquella que va a competir Kast? Chuta, qué difícil tu pregunta, pero... Al día de hoy, yo sé, estamos en enero, falta todavía, porque las cosas pueden cambiar. No, me da la impresión de que Carolina Toá es una persona que tiene ya la delantera. Habrá que ver en el fondo si es que el Frente Amplio quiere plegarse a esa candidatura o va a levantar alguna distinta. Tomás Bodanovich ha dicho en todos los tonos de que no es candidato. Yo creo que está tomando una buena decisión. Si es que fuera egoísta y pensara únicamente, digamos, en su proyección futura, yo creo que sería un error que se tirara ahora de candidato. Me da la impresión de que Bachelet, ¿no? es de sentido común lo que estamos diciendo. Bachelet, bueno, tú me prohibiste decir lo que me gustaría, pero efectivamente me encantaría que fuera Bachelet, porque en el fondo uno podría contrastar con... yo no le prohíbo nada, yo le pregunto primero quién cree, pero ahora, ¿quién quiere? A ver, ¿quién No, ya te dije ya. Bachelet. Sí, porque en el fondo en el gobierno de Bachelet se gestaron muchas de las cosas que hoy día estamos sufriendo como parte de las mayores crisis. Piensa que la situación de crisis económica que estamos viviendo en gran medida tienen que ver con esa reforma tributaria que nos pedía el ministro de turno en momento Arena, que lo juzgáramos por los resultados. Bueno, hoy día, digamos, está condenado, digamos, a no solo juzgado, sino que condenado, porque a su vez condenó al crecimiento de Chile a no sobrepasar el 2%. Entonces, efectivamente nos gustaría tener al frente a Michelle Bachelet. Última cosa, hablemos un poquito de la reforma del sistema de pensiones, estamos sobre la hora ya, pero déjeme preguntarle a Arturo Esquella, queda la idea, es que a veces los extremos se atraen, ¿no?, de que el Partido Republicano y algunos dentro del Partido Comunista terminan básicamente en la misma senda, ¿no?, de considerar que este proyecto hay que desecharlo. ¿Qué piensa el Partido Republicano sobre cómo está hoy el proyecto de reforma del sistema de pensiones y qué debería pasar con ese proyecto tal cual está hoy? Esa lógica le encanta instalarla desde la derecha tradicional y desde el gobierno particularmente, que en el fondo hay como extremos que entre ellos se netean y en el fondo las buenas ideas vienen como del centro. Los moderados versus los extremos, asumiendo que nosotros fuéramos los extremos. La segunda parte... De hecho, las elecciones municipales trataron de instalar que le había ido muy bien a la moderación y que nosotros fuimos el partido que más creció por lejos. O sea, no hay un partido que haya crecido tanto como el Partido Republicano, o sea, en la historia con las cuales... Ustedes se asumen como no moderados, entonces. No, por eso te digo, o sea, parte, digamos, de un sesgo que es bastante curioso, pero me da un poco lo mismo como te clasifiques, la verdad, para ser franco. Pero más allá de eso, obviamente que es un error. O sea, ellos lo que están reclamando el Partido Comunista es que toda esta plata debiera ir a ser administrada estatalmente y poder usar esos recursos para políticas públicas. O al menos después, alguna parte tiene que ir a Yo ayer a escuché reparto. al presidente de la República, me imagino tú escuchaste ese discurso, hace mucho tiempo no lo veíamos con ese nivel de la mañana. De entusiasmo, por decirlo así, hablándole a su gente. Quizás desahució el posible acuerdo en materia de pensiones. ¿Crees que está desahuciado el acuerdo? No sé, yo veo muy optimista. Es curioso, porque ahora los que más quieren lograr ese acuerdo es precisamente los senadores que están en la Comisión de Trabajo y son los que en definitiva están apuntando a que parte de esa mayor cotización vaya a parar a algo distinto que las cuentas individuales de los trabajadores. Es realmente inaudito lo que está ocurriendo. O sea, uno ve a los parlamentarios de derecha apuntando a que efectivamente haya parte de esa cotización que no vaya a las cuentas individuales, con modelos distintos, hablando de la brecha. No resultó eso, porque obviamente eso se puede corregir vía fondos generales. Después se habló de otros mecanismos. El préstamo es absurdo, o sea, pensar, digamos, en que los trabajadores le presten al Estado, y si es que el Estado necesita financiarse no en el mercado, digamos, financiero, sino que recurrir a esta figura extraña, quiere decir que es en condiciones bastante distintas. Entonces, todas esas figuras raras, si extrañas, ninguna de esas figuras raras se prosperara, si el 6% fuera directamente a capitalización individual, pero sí se planteara la división y separación de la industria de la AFP, ¿cómo votaría el Partido Republicano en ese contexto? Yo creo que votaríamos a favor, por supuesto, lo del 6%. No estoy en el detalle de cada una de las cosas, pero la separación de la industria a priori me parece que es un error en el sentido de que implica mayores costos, se puede meter el Estado entre medio, en fin. Hay cosas positivas también. De repente siempre te preguntan por lo que uno le cuestiona a la reforma, hay cosas que son positivas. Por ejemplo, el corregir estas lagunas que se generan en función del fondo de cesantía. El fondo de cesantía fue mal
considerados desde el punto de vista de su magnitud en sus inicios y hoy día perfectamente podría ir a pagar las lagunas. Me refiero a las cotizaciones únicamente de los trabajadores que temporalmente no están cotizando. Hay cosas positivas en términos generales, pero vamos a ir votando en su mérito cada una de las cosas. Tú no es un paquete completo, un proyecto tan técnico y con tantos elementos uno puede ir desechando y apoyando las cosas que no te parecen y las que te parecen cuando correspondan. ¿Cree que sale aprobado más allá de cómo? ¿Que sí sale aprobado o cree que puede terminar siendo el tercer fracaso en reforma de pensiones? Me da la impresión de que el tono con el que le habló el presidente de la República el día de ayer a los chilenos algo significa. No tengo la respuesta exacta, pero creo que ahí tenemos que tomar una lectura. Y al mismo tiempo, por otro lado, desde la derecha, desde los senadores, digamos, que están en la Comisión de Trabajo de Chile Vamos, están de alguna manera apuntando a que efectivamente haya una reforma. El temor de ellos, y es raro, acá también tienes un elemento muy, muy curioso, el temor de ellos es que esto pase, digamos, a un segundo gobierno. Ellos en la lógica de que va a ser de derecha y seguramente piensan que va a ser Evelyn Matei la que le tocaría gobernar, eso está en la mente de ellos, y ellos dicen, pero ¿para qué nos vamos a hacer de este problema que se resuelva ahora? Pero al mismo tiempo tú viste, me imagino, como todos los chilenos, el pronunciamiento que ella hizo, poniendo en duda lo positivo, digamos, que podría tener esta reforma de pensiones en su último pronunciamiento al respecto. Entonces, es curioso, todo es raro. O sea que en el caso de José Antonio Kast, mejor heredar este tema si es que el proyecto no es... Lógico, porque no se trata de una política pública que tú corriges de la noche a la mañana, es algo estructural, debe ser de las 3 o 4 políticas públicas de un país más relevante. O sea, si es que ya nos casamos con un sistema distinto que el que teníamos, la verdad es que tenemos que avanzar con ese durante mucho tiempo. Entonces, es un error suscribir un mal acuerdo. Arturo Esquella, presidente del Partido Republicano, gracias.